La árnica montana es una flor humilde pero extraordinaria que ha cautivado a herbolarios y curanderos durante siglos. Aunque a menudo es considerada una maleza indeseada, esta planta perenne esconde en su interior un verdadero tesoro de propiedades curativas. Esta planta resistente es capaz de prosperar en los entornos más hostiles. Las flores son la parte más valiosa, concentrando los compuestos responsables de sus propiedades medicinales, aunque raíces y rizomas también los contienen en menor medida. La árnica destaca por su aroma intenso, herbáceo pero ligeramente amargo y resinoso. Su sabor es muy amargo, áspero y picante, dejando una sensación resinosa persistente en la boca. Estas características sensoriales únicas la distinguen como una planta medicinal muy aromática. Entre sus principales componentes activos se encuentran los siguientes. Las lactonas esquiterpénicas tienen efecto antiinflamatorio y analgésico. Los flavonoides son antioxidantes y ayudan a prevenir el daño celular. Los aceites esenciales poseen propiedades antisépticas y cicatrizantes. Los carotenos y taninos contribuyen a la cicatrización de heridas. Esta impresionante composición química convierte a la árnica montana en una aliada natural para diversos padecimientos. El uso más común y extendido de la árnica para aprovechar sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias es la aplicación tópica directamente sobre la piel. Las pomadas, ungüentos, geles, lociones y tinturas elaboradas con extractos de sus flores son las preparaciones más populares. Al aplicarse localmente, los principios activos del árnica se absorben a través de la piel, ejerciendo un efecto calmante y antiinflamatorio rápido y directo en la zona afectada por dolores musculares, contusiones o inflamaciones. Por otra parte, el consumo oral de la infusión de árnica también brinda efectos analgésicos a nivel sistémico, ya que sus compuestos se absorben a nivel intestinal. Esta infusión se utiliza internamente para aliviar dolores generalizados como cefaleas, dolores reumáticos, musculares, menstruales y otras dolencias, actuando como un analgésico natural de acción más generalizada. Propiedades medicinales y usos. Propiedades antiinflamatorias. Una de las propiedades más conocidas y estudiadas del árnica es su potente efecto antiinflamatorio. Esto se debe principalmente a las lactonas esquiterpénicas presentes en sus flores, como la L-enalin y la 11,13-dihidroelenanolida. Estos compuestos inhiben la producción de sustancias proinflamatorias como histamina, prostaglandinas, leucotrienos y óxido nítrico. Además, bloquean la activación de ciertas enzimas y vías metabólicas responsables de la inflamación. Por ello, el árnica es muy efectiva para reducir la inflamación, hinchazón, enrojecimiento, calor y dolor asociados a golpes, contusiones, esguinces, tendinitis, artritis y otras dolencias musculoesqueléticas. Propiedades analgésicas. Además de combatir la inflamación, el árnica posee propiedades analgésicas o calmantes del dolor. Sus componentes actúan sobre los receptores del dolor, bloqueando la transmisión de las señales nerviosas que lo producen. Se emplea comúnmente para aliviar dolores de cabeza, musculares, articulares, reumáticos, nerviosos y menstruales. Relaja los músculos tensos y contracturados. Efecto cicatrizante. Los aceites esenciales, flavonoides y taninos presentes en el árnica estimulan la cicatrización y regeneración de tejidos. Promueven la formación de nuevo tejido epitelial y la reparación de heridas superficiales, rosaduras, quemaduras menores y úlceras cutáneas. Actúa como un antiséptico natural que previene infecciones durante el proceso de curación. Por ello se usa en cremas, ungüentos y apósitos para heridas. ¿Estás disfrutando del contenido? No olvides suscribirte para no perderte ni un solo video más. Otros usos de la árnica. Trastornos circulatorios. Se ha utilizado para tratar varices, hemorroides y flebitis por sus propiedades vasoconstrictoras. Efecto desintoxicante. En infusión se usa como depurativo del organismo al facilitar la eliminación de toxinas. Usos en cosmética y belleza. El árnica también encuentra uso en el campo de la cosmética y belleza naturales gracias a sus propiedades antiinflamatorias, calmantes y regeneradoras de tejidos. Los extractos y aceites de árnica son ingredientes comunes en cremas faciales antiedad, antiarrugas y reafirmantes. Ayudan a retrasar el envejecimiento cutáneo al estimular la producción de colágeno y elastina. También se utilizan para calmar irritaciones y rojeces. En mascarillas y lociones corporales, el árnica aporta efectos calmantes, antiinflamatorios y cicatrizantes que mejoran el aspecto y tersura de la piel. En el cuidado del cabello, se encuentra en champús y acondicionadores naturales para tratar el cuero cabelludo irritado, con caspa o seborrea. Acné.
La árnica, gracias a sus propiedades antiinflamatorias, podría ayudar a reducir la inflamación y enrojecimiento asociados a las lesiones del acné. Por otro lado, podría favorecer la curación de las marcas o cicatrices dejadas por el acné. Sin embargo, su potencial beneficio sería únicamente como un complemento, no para atacar las causas principales del acné. Homeopatía. Las diluciones de árnica se utilizan para traumatismos, procesos inflamatorios e intervenciones quirúrgicas. La árnica montana es una valiosa planta medicinal con múltiples aplicaciones, siempre y cuando se use de forma adecuada y con las debidas precauciones. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México han demostrado que ciertos derivados obtenidos de la planta árnica podrían ser potencialmente útiles para combatir el cáncer de colon en estudios in vitro. Esto se debe a las propiedades antiinflamatorias de la planta, ya que la inflamación crónica del intestino es un factor que promueve este tipo de cáncer. Actualmente, están investigando si estos derivados también pueden ser eficaces contra otros tipos de cáncer asociados con inflamación, como el de pulmón y ovario. El próximo paso es probarlos en modelos animales y, eventualmente, en pacientes. Modos de empleo. Aplicación tópica. Se pueden hacer emplastos, compresas o lociones para aplicar directamente sobre la piel. En farmacias y herbolarios se consiguen pomadas, ungüentos y tinturas de árnica. Se frotan suavemente sobre la zona afectada de 2 a 3 veces al día. Aceite o macerado de árnica. Se pueden macerar las flores frescas en aceite vegetal durante 2 o 3 semanas y usar este preparado oleoso para masajes y compresas calientes. ¿Cómo preparar una infusión o té de árnica? Para hacer una infusión de árnica, hierve una taza de agua en una tetera o recipiente, luego retírala del fuego y añade de 2 a 4 gramos de flores secas de árnica, más o menos equivale a 1 o 2 cucharaditas. Deja reposar tapado durante 10 minutos para permitir la extracción de los compuestos por infusión. Después del reposo, cuela la infusión para separar los restos vegetales y vierte el líquido en una taza. Se recomienda tomar de 1 a 3 tazas al día de esta infusión, especialmente después de las comidas. No exceder esta dosis ya que el árnica puede ser tóxica en cantidades elevadas. Precauciones y advertencias. Toxicidad si se ingiere en exceso. Como mencionamos, si bien el té o infusión de árnica es segura a dosis bajas, en cantidades elevadas puede provocar trastornos gastrointestinales, vértigo, arritmias e incluso intoxicación por sus componentes tóxicos. Interacciones con medicamentos. El árnica puede interactuar con ciertos medicamentos como anticoagulantes, antidepresivos y sedantes, potenciando o disminuyendo sus efectos. Consultar al médico antes de consumirla. Contraindicaciones. No se recomienda consumir árnica en casos de embarazo, lactancia, enfermedades gastrointestinales, insuficiencia hepática o renal. Tampoco aplicarla sobre heridas abiertas, mucosas o piel irritada, y no se recomienda administrar árnica a niños. El árnica es verdaderamente una planta curativa excepcional. Sus flores concentran poderosos compuestos antiinflamatorios, analgésicos, cicatrizantes y relajantes musculares. Tanto de forma tópica como en infusión, alivia golpes, esguinces, contracturas y diversos tipos de dolor de forma natural y efectiva. Sin embargo, es importante usarla con precaución y no exceder las dosis recomendadas. Espero que este video les haya resultado informativo y útil. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y dejar sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima. Cuidémonos naturalmente.